Muy bien. Esta sesión es la última del curso en la que vamos a analizar todo lo que vimos de manera muy general. Si bien es cierto, la materia de derecho civil es amplia, pues dentro de de la currícula o del mapa curricular de la mayoría de las universidades, está formado el curso de derecho civil por 5 grandes materias. La primera, que es una introducción a personas y bienes. El segundo curso es relativo a derechos reales. El tercer curso es precisamente bienes y sucesiones. El cuarto grupo se refiere a todo lo relativo a obligaciones. Y el último curso es lo relativo a contratos. Ahora, desde aquí podemos nosotros manifestar que el derecho civil es la columna vertebral, o al menos uno de los 3 grandes pilares del derecho. El hecho de analizar qué pasa con los bienes, qué pasa con los derechos y qué pasa con las obligaciones del difunto, es analizarlo de manera amplia. Aquí voy a poner lo importante de lo que forma la masa hereditaria. Bienes, sí, son bienes y que pueden ser bienes muebles, pero también bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Desde acá nosotros podemos advertir que la tarea no es tan fácil. ¿Qué va a pasar con los bienes muebles y qué va a pasar con los bienes inmuebles de una persona que ya falleció? Otro punto muy importante, aparte de los bienes, es los derechos. Derechos que se tienen sobre bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Y qué pasa con las obligaciones? Es decir, los créditos que él pueda tener. No, las deudas que él pueda tener. En cambio, los créditos lo vamos a ver en el ámbito de los derechos. Créditos por cobrar. Obligaciones. Deudas por pagar. Y que ya no lo puedo hacer, el de cuyos. Bueno, esto es, o mejor dicho, todo esto es lo que reviste la importancia de las sucesiones y qué pasa cuando una persona fallece, ¿correcto? Vimos también diversas figuras, como por ejemplo, ¿cómo se le llama a la persona que fallece? Tiene diversos nombres que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, el más tradicional, lógico, que sería difunto. Claro, también muerto. Pero como estamos hablando de sucesiones hereditarias, autor de la herencia, pero también podemos llamarlo de cuyos. Ahí está.
Aparece en escena la persona que va a que va a reclamar o a quien también podemos denominarlo el testador. El testador, ¿correcto? Aparece en escena otra figura muy importante u otro personaje que va a ser fundamental para el tema de la herencia y que es el heredero. Hablamos del heredero, dimos una definición de heredero, pero también aparece otra figura más y que es el legatario. Heredero, legatario. Dentro de estos temas va a aparecer otro más, el testamento. Partiendo entonces de la herencia. Otra figura muy importante que aparece y que también lo analizamos con relación al heredero y el legatario, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo lo podemos comprender o entender? Y algo bien importante dentro de la diferencia que existe entre el heredero y el legatario, ellos cómo van a responder frente a las posibles deudas que haya dejado el autor de la herencia. Y ya vimos en la última o penúltimas clases que el heredero será el único obligado a cubrir todas las deudas. Y si no alcanza a pagar la deuda con la masa hereditaria que posiblemente le corresponde al heredero, la ley manifiesta que debe forzosamente aparecer, ayudar de manera solidaria el legatario. Vimos también que existen diversos tipos de testamento y los dividimos en testamentos ordinarios y en testamentos especiales. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos al público abierto, público cerrado, entre otros. Dentro de los especiales tenemos al marítimo, al militar, al privado, y también vimos todo lo referente a el legatario. ¿Cuántos tipos de legados prevé la legislación civil en general, pero también la poblana? ¿Correcto? ¿Qué más alcanzamos a ver y analizar? Los procedimientos. Los procedimientos tenemos dos. El procedimiento o tipos de sucesión que se pueden promover. Sucesión testamentaria. Sucesión intestamentaria. Hay que recordar que la sucesión intestamentaria también puede llamarse de diversa manera. Por ejemplo, intestado. Por ejemplo, sucesión legítima. Y tenemos una tercera que abarca las dos. ¿Cuál? Una sucesión mixta. Ahí está, una sucesión mixta. Si nosotros comprendemos esta parte o recordemos esta parte, realmente fue mucho lo que abarcamos. Hay otra figura muy importante que en esta final de curso vamos a hablar de él. Vamos a hablar de una figura fundamental que está dentro de la sucesión y que es precisamente aquella persona que se va a encargar de administrar
de ejecutar la posible disposición del de cuyos. Ah, miren, acá tenemos otra manera de llamar. Aquí está. ¿Y qué es el albacea? El albacea es la persona encargada por el testador, el autor de la herencia, o por el juez, ahí entra en escena el juez, de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Esto es el testador de manera muy general. Ahora, vamos a ver qué nos indica nuestra legislación civil poblana, es decir, nuestro Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Con relación al Código Civil, vamos a ver de diversos temas. Por ejemplo, la persona que va a hacer cumplir el posible o la posible voluntad del autor de la herencia, como bien les acabo de mencionar, es el albacea. Ya también definimos de manera muy sencilla qué es el albacea. Pero si nosotros nos remitimos a nuestro Código Civil, vamos a ver que en el artículo, si no mal recuerdo, es el 3421. ¿Qué son los albaceas? Aquí sí nos da una pequeña no definición, pero sí por ejemplo, los albaceas son ejecutores del testamento, órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de esta. ¿En qué casos? En la administración de los bienes de la herencia, en la defensa de esos bienes y en la partición y adjudicación definitiva de los mismos. El hecho de manifestar que van a administrar los bienes, sí, los van a administrar mientras no se desarrolle la partición y la adjudicación definitiva de esos bienes. Alguien tiene que administrarlos, pero también la defensa de esos bienes. ¿Qué significa? En este apartado podemos interpretarlo como los casos en los que algún bien inmueble, vamos a poner un ejemplo, algún bien inmueble se encuentra en poder de otra persona y entonces hay que rescatarlo. El titular de ese bien, obvio es que ya no puede porque ha fallecido, pero no por eso los bienes van a quedar vulnerables para que otra persona pueda hacer y deshacer
de esos bienes, sino para eso nos encontramos con que la ley establece que el albacea va a ser quien defienda esos bienes. Al momento de entablar demanda para recuperar bienes, automáticamente está haciendo uso de esa personalidad en su carácter de albacea a bienes de, y tiene que dar el nombre, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes desempeñan el albaceazgo? Pues en los juicios testamentarios, la persona designada por el testador. En los juicios donde no hay testamento, denominados ab intestato, la persona elegida por los herederos de entre ellos mismos, y debe de ser por mayoría de votos. Si no se ponen de acuerdo, el juez puede imponerse para poder elegir a cualquiera de ellos. Ahora, si el testador no hubiera designado albacea, estamos hablando de un testamento, o el nombrado no desempeñar el cargo, el albacea será nombrado por los herederos en forma que establece la fracción segunda del artículo 3422. Eso ustedes tendrán que darle lectura. Ahora, si el testador nombra varios albaceas sin establecer entre ellos solidaridad, desempeñará sucesivamente cada uno de ellos el cargo en el orden de su designación. Es importante también manifestar que el testador o los herederos en el juicio intestamentario, ojo acá, estoy abarcando tanto testamentario como en el intestamentario. Y repito, el testador o los herederos en el juicio intestamentario podrán nombrar 2 o más albaceas solidarios, a los cuales son aplicables las disposiciones que el Código Civil establece. Por ejemplo, solo valdrá lo que todos los albaceas hagan de consumo o lo que haga uno de ellos autorizado por los demás. Número 2, en el caso de suma urgencia, uno de los albaceas solidarios podrá practicar bajo su responsabilidad los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediata a los demás. También podemos manifestar que la mayoría en materia de sucesiones se calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas. Pero cuando la porción mayor exceda de la mitad de la herencia y pertenezca a una sola persona, el juez discrecionalmente moderará el ejercicio del derecho que esté y que se conceda cuando su titular abuse de él. Ahora bien, el heredero que fuere único, pues será el albacea, si no hubiera sido nombrado otro en el testamento. Es por obvia, por lógica. Hay un solo heredero, él fungirá como albacea. Si la herencia se distribuye en legados, los legatarios nombrarán al albacea observándose las disposiciones aplicables a los herederos. Otra disposición más, cuando no hay heredero o el nombrado no acepte la herencia, el albacea será nombrado por los legatarios. Pero si tampoco hubieren estos, el nombramiento lo hará ¿quién? La autoridad, en este caso el juez. Ahora bien, en el muy remoto caso que si se designa albacea un incapaz, el albaceazgo lo desempeñará el representante de aquel, es decir, del incapaz.
¿Quiénes no pueden ser albacea? Excepto en el caso de ser herederos únicos. No pueden ser albaceas los magistrados y los jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar donde se abra la sucesión. 2, los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albaceas. El cargo de albacea es voluntario. La aceptación del albaceazgo obliga a quien la hace a desempeñar este cargo. El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. A esta renuncia se le llama repudio. El albacea testamentario que pretende excusarse deberá hacerlo dentro de los 6 días siguientes al requerimiento judicial que se haga para aceptar el cargo. Sí se puede y sí se dan casos, como por ejemplo, una persona mayor de 60 años que por su edad él ya no quiera desempeñar el albaceazgo, debe de manifestarlo dentro de los 6 días una vez que haya sido notificado de la decisión del decuyus para que él pueda excusarse. Pero también, por ejemplo, pueden excusarse de ser albaceas los empleados, los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los que no puedan atender el albaceazgo sin menoscabo de sus ingresos diarios, los que por el mal estado habitual de salud o por no saber leer ni escribir, no puedan atender debidamente el albaceazgo, los que tengan 60 años cumplidos también, los que tengan a su cargo otro albaceazgo. El albacea testamentario que estuviere presente, mientras se decide sobre su excusa, debe desempeñar el cargo forzosamente bajo la pena establecida en el artículo 3436, relativa a perder todo lo que le hubiera dejado el testador, más aparte el pago de daños y perjuicios. Recuerden ustedes que los daños no son más que la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona, y los perjuicios no es más que toda ganancia lícita que una persona hubiera ganado de no haberse realizado un hecho ilícito que le perjudica. Ahora, el albacea puede delegar su cargo a través de mandato especial. Si el testador nombrare un albacea especial, el albacea general está obligado a entregarle las cantidades o bienes necesarios para que cumpla la parte del testamento que estuviese a su cargo. Otra de las informaciones muy importantes con relación al albacea es si el cumplimiento del legado depende del plazo o de alguna otra circunstancia suspensiva, podrá el albacea el albacea general resistir la entrega del bien o cantidad, dando fianza a satisfacción del legatario o del albacea especial, en su caso de que la entrega se hará a su debido tiempo. El albacea especial puede también, a nombre del legatario, exigir la constitución de la hipoteca necesaria. Ahora, la posesión de los bienes hereditarios corresponde al cónyuge supérsite, a los herederos o legatarios de los bienes individualmente determinados y respecto de estos. Al albacea cuando la herencia se distribuye en partes alícuotas.
En caso de sucesión testamentaria dentro de los 30 días siguientes a la denuncia de esta sucesión, los herederos, los legatarios en su caso y la albacea, de común acuerdo, procederán a entregar a quien corresponda de ellos los bienes mencionados en la legislación civil. Hay que también tener en cuenta que la entrega de los bienes será provisional, mientras no se haga la adjudicación definitiva. El heredero y en su caso el legatario, que conforme a las fracciones del artículo 3444 reciban la posesión provisional del bien heredado o legado, sufragarán en proporción al valor de dichos bienes los gastos sucesorios y la parte de las deudas hereditarias que le correspondan. Si los herederos no llegaron a un acuerdo, o si alguno de ellos es menor, el juez resolverá sobre los 3 puntos previstos en las fracciones, pero en relación a la fracción con relación al siguiente, se aplicarán las siguientes disposiciones. La liquidación de los frutos civiles se hará mensualmente. De su importe se deducirán los gastos de administración aprobados, incluyendo honorarios de albacea, y el sobrante se pagará a los herederos conforme a su porción hereditaria, a más tardar dentro de los primeros 10 días de cada mes. La liquidación y el pago de los frutos naturales se hará dentro del mes siguiente al levantamiento de la cosecha. Ahora, mientras no se hace la partición y adjudicación de los bienes, estos corresponden la propiedad de ellos al heredero si este es único, claro, al heredero legatario, la propiedad de los bienes que el testador les haya dejado, determinando individualmente cada uno de los bienes, y la copropiedad de los bienes hereditarios a los herederos cuando deban dividirse esos bienes por partes alícuotas o por partes iguales, que es lo que significa la parte o el término alícuota. Las facultades del albacea, además de las contenidas en el código o en el capítulo respectivo, deben de analizarse de manera cuidadosa. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones del albacea, pero también ¿qué causas se pueden presentar para la remoción del albacea? ¿Qué significa remoción del albacea? Es decir, cambio de albacea, de administrador. Y para esto hay diversas disposiciones que se tienen que analizar. Por ejemplo, el artículo 3441, el artículo 3445, el 3449, 3450, 3455, 3456, 3462, 3464 y 3468 a 3476. Todos estos artículos que escucharon son los que ustedes deben de leer para ver cuáles son las causas, en qué casos se procede a la remoción del albaceazgo. Ahora, son obligaciones del albacea general, además de las establecidas en la ley. Podemos poner que la presentación del testamento es una de las obligaciones. El aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de los inventarios, la administración de los bienes y rendición de la cuenta del albaceazgo, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, el pago periódico a los herederos
de lo que corresponda a estos y de los frutos y productos de los bienes hereditarios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3449 y 3450. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento conforme a derecho. Otra de las obligaciones es la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieran de promoverse en su nombre o que se promovieron en contra de ella. Si el albacea fue nombrado en testamento y lo tiene en su poder, deben denunciar la sucesión dentro de los 30 días siguientes a la muerte del testador. La denuncia de la sucesión puede hacerla cualquier interesado en ella. Admitida la denuncia, se citará a los interesados y el juez determinará si nombre albacea con arreglo a lo dispuesto con el Código Civil y con el Código de Procedimientos Civiles. Dentro de los 30 días siguientes contados desde que el albacea acepte su nombramiento, debe garantizar su manejo respecto a los bienes que queden en su posesión y administración, después de cumplirse lo dispuesto en el artículo 3445. La garantía que se refiere el artículo con respecto a la ley, la garantía que debe de ofrecer el albacea es por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo, por el valor de los bienes muebles, por el de los productos de las fincas rústicas en un año calculados por peritos o por término medio de un quinquenio a elección del juez. Ahora, el testador y los herederos, sean testamentarios o legítimos, por mayoría, calculada conforme el artículo 3426, pueden dispensar al albacea del deber de garantizar su manejo. El albacea, antes de formar el inventario, no permitirá la extracción de bien alguno, sino con aprobación judicial, la que se concederá únicamente cuando la propiedad ajena conste en documento público o en los libros de contabilidad, llevados en debida forma, si el autor de la herencia hubiere sido comerciante. Si la propiedad ajena solo consta en el testamento, se considerará como legado. El albacea no puede dar en arrendamiento los bienes de la herencia, sino con consentimiento de los herederos. Los bienes heredados o legados específicamente no pueden ser grabados, hipotecados, ni arrendados sin consentimiento del respectivo heredero o legatario. Como acabamos de manifestar, el albacea no puede grabar ni hipotecar sin consentimiento de los herederos ni de los legatarios. El albacea no puede transigir ni comprometer en árbitro los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos. Ahora, si se tratare de sucesión intestamentaria,
El plazo de 1 año para que el albacea termine el juicio sucesorio se contará desde la aceptación del cargo. Si el testador prorroga el plazo legal, debe señalar expresamente el tiempo de la prórroga. Si no lo señala expresamente, se entenderá prorrogado el plazo solo por otro año. La mayoría de los herederos y legatarios puede también prorrogar el plazo en que el albacea debe desempeñar su encargo. Ahora, aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su resultado los convenios que quieran y que no fueren contrarios a la ley. Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su encargo, incluso los honorarios de abogados y procuradores que haya ocupado, serán a cargo de la herencia. El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera. El testador puede nombrar libremente un interventor. ¿Qué es un interventor? La persona que va a vigilar el buen desempeño del albacea. Los herederos que no administren tienen derecho para nombrar a mayoría de votos un interventor que vigile en nombre de todos. Si los herederos no se pusieron de acuerdo en la elección, nuevamente el juez nombrará al interventor, escogiéndole de entre las personas que hayan sido propuestas por los propios herederos. Debe nombrarse precisamente a un interventor cuando el heredero esté ausente, o no sea conocido, y también cuando la cuantía de los legados iguale o exceda la porción del heredero albacea. Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de contraer obligaciones. ¿Qué artículos deben de ustedes de darle lectura respecto del interventor? El 3334, el 3336 y el 3439. Los interventores durarán mientras no se revoque su nombramiento. Termina también el cargo de interventor en otros supuestos o hipótesis. ¿Cuándo termina el cargo de albaceazgo o el albacea? Y eso lo vamos a poner en la pizarra. Abriendo otra pequeña pizarra para poner aquí. El cargo de albacea acaba, número 1, por la conclusión del juicio sucesorio. ¿Cuándo termina el juicio sucesorio? Cuando automáticamente ya las escrituras, las escrituras de bienes inmuebles aparecen ya a nombre del heredero. O cuando los bienes muebles hayan sido entregados de manera formal a cada uno de los herederos o a cada uno de los legatarios. O cuando, hablando de dinero, por ejemplo, haya sido entregado a los legatarios o al heredero. Por muerte, obvio. Cuando fallece el albacea, automáticamente termina su encargo y tendremos que proponer a otra persona por incapacidad legal declarada en forma. Sí, es posible.
Es posible que la persona que haya sido declarada albacea y que haya desempeñado por unos cuantos meses o por unos cuantos años el albaceazgo, pero cae en alguna enfermedad o en alguna situación que se traduzca en incapacidad también, es importante que termine el albaceazgo. Por excusa que el juez califique de legítima. Ya vimos anteriormente cuáles son las hipótesis en las que opera la excusa. Número 1, una persona mayor de 60 años. Número 2, los militares en servicio activo. Número 3, en fin, ya los mencionamos. ¿Quiénes pueden excusarse de fungir o de, sí, de fungir como albaceas? Otra de las causas de terminación del albaceazgo es por terminar el plazo señalado por el testador o por la ley. ¿Por qué por el testador? Porque el testador en el testamento puede indicar de qué fecha una persona funge como albacea, o también puede especificar que el albaceazgo es para determinado fin y que si no se cumple, automáticamente se termina y podemos sustituir al albacea. Por revocación de su nombramiento hecha por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse sustituto. Por remoción, ya vimos que puede promoverse la remoción del albacea. En los demás casos, que por supuesto establezca la ley. Ahora, vamos con otra parte muy importante. Inventario y liquidación de la herencia. El albacea definitivo, recuerden ustedes que primero se hará el nombramiento de un albacea provisional y en su momento oportuno tiene que nombrarse el albacea definitivo. Ahora, el albacea definitivo dentro del término que fije el Código de Procedimientos Civiles promoverá la formación de inventario. La ley especifica que si la albacea no cumpliere con lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, en lo previsto en cuanto a la formación de inventario, podrá promover la formación de inventario cualquier heredero, el cual se considerará asociado al albacea, quien no podrá ejecutar sin consentimiento de aquel ningún acto de administración. En caso de desacuerdo, debe entrar el juez para que resuelva. Una vez concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea procederá a la liquidación de la herencia. En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias. Se llaman deudas mortuorias los gastos de funeral y los que se hayan causado en la última enfermedad del autor de la herencia. Las deudas mortuorias se pagarán antes o después de la formación de inventario. En segundo lugar, se pagarán los gastos causados por la misma herencia y los créditos alimenticios, que pueden ser cubiertos antes de la formación del inventario. Otro de las temas que de manera muy general vamos a analizar en esta última sesión es la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración,
El albacea debe hacer enseguida la partición de la herencia. A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes, ni aún por prevención expresa del testador, salvo en el caso del patrimonio de familia. Solo puede suspenderse una partición en el caso muy específico o en virtud de convenio expreso de los interesados. Pero si hay menores entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio Público, y en el auto en el que se apruebe el convenio determinará el tiempo que debe durar la indivisión. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse salvo derecho de terceros. Si el autor de la herencia no hizo la partición o si murió sin hacer testamento, los herederos y en su caso los legatarios podrán hacer la partición conforme a lo dispuesto por el artículo 3526 del Código Civil o de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus bienes y se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se aplicará la negociación siempre que puedan entregar el dinero a los otros coherederos la parte que le corresponda. El precio de la negociación se fijará por peritos. ¿Qué más podemos manifestar de la partición? Pues podemos abonar a que si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia sin gravar con ella, en particular a algún heredero legatario, se capitalizará conforme al tipo de rédito que señale el Banco de México en la fecha de la capitalización y se separará un capital o fondo igual al de valor, que se invertirá en una sociedad nacional de crédito. El proyecto de partición se expresará, en él se expresará la parte que el capital o fondo afectó a la pensión. Ahora, cuando todos los herederos y los legatarios, en su caso, sean mayores, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio, rendir y pedir el envío de los autos a la notaría y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo o terminación de la testamentaria o el intestado. Es importante mencionar que cuando haya menores no se aplicará el hecho de separarse de la prosecución y enviar los autos a la notaría. No se puede. Se tiene que continuar con todas las secciones y terminarlo vía judicial. ¿Por qué? Porque precisamente existen menores. Cuando no haya acuerdo unánime de los herederos sobre la partición y el autor de la herencia no la hubiere hecho en su testamento, dicha partición deberá ser judicial. La infracción que pueden haber será la nulidad de la partición. La partición manifiesta la ley que debe de constar en escritura pública siempre que la herencia haya bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. Ahora, prescribe en 10 años la acción para pedir la partición de la herencia contra el heredero
contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio. El plazo para la prescripción se contará desde el día en que fallece el autor de la herencia. Es importante identificar todos los plazos o todos los términos que en materia de sucesión se señala en la ley, tanto adjetiva como procedimental, formal como procedimental. Las reglas dadas para la partición de la herencia principal se observarán también en la que se haga entre los que sucedan por derecho de representación. ¿Cuáles son los efectos de la partición? La partición legalmente hecha adjudica a los herederos la propiedad exclusiva de los bienes que hayan correspondido a cada uno de ellos. Los efectos de la adjudicación son declarativos si el heredero es único y atributivos si los herederos son dos o más. Los coherederos están recíprocamente obligados a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos y puedan usar los derechos que les concede la ley. La obligación de saneamiento solo cesará cuando el autor de la herencia haya hecho en el testamento la partición, cuando al hacerse esta se haya pactado expresamente, cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuere ocasionada por culpa del que la sufre. El que sufre la evicción será indemnizado por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias. Ahora, para finalizar, rescisión y nulidad de las particiones. Las particiones pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los contratos en general. La partición hecha con preterición de alguno de los herederos es rescindible si hubo dolo o mala fe de parte de los otros interesados, pero estos podrán evitar la rescisión pagando al preterido la parte que le corresponda. La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él, y la parte que se aplicó a este se distribuirá entre los herederos. Si hecha la partición apareciera en algunos bienes omitidos en ella, se hará la división suplementaria en la que se observarán, por supuesto, lo que señala nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos Civiles. Bueno, ustedes advierten todo lo que vimos en este curso. Vimos todas las secciones. Algo que sí me olvidé de comentarles o de explicarles qué significa la evicción. La evicción no es más que la pérdida que una persona sufre de algún bien adquirido por una sentencia y que al momento de sufrir esa pérdida o esa evicción tiene derecho al saneamiento, es decir, a los daños, a la reparación del daño y perjuicio por parte de la persona que en su momento le haya facilitado los bienes. Ahora,
el procedimiento para la sucesión intestamentaria o testamentaria se debe de realizar conforme al Código de Procedimientos Civiles. Y todos los derechos, obligaciones, deberes, facultades, lo vamos a encontrar en el Código Civil. Estas dos leyes son las que nos van a regir en materia de sucesión. Ya les había yo comentado que el curso de civil abarca sucesiones. No me resta más que agradecerles el haber concluido el curso y esperando repitan las clases para que se vayan familiarizando con todo el cúmulo de conceptos, teorías, doctrinas y legislación que vimos en este curso. Muy muy buenos días y hasta la próxima.